Hola talentos, bienvenidos de vuelta a una conferencia más de Talentland Latinoamérica from Jalisco. Ahora tengo el gusto de presentarles a Daniela Macías con su conferencia Digitalización contra Transformación Digital, 7 reglas para generar valor. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, como ya me presentaron, soy Daniela Macías y les voy a hablar de las 7 reglas para generar valor a través de la transformación digital. Perfecto, muchas gracias Dani. Bueno, ¿quién soy y por qué estoy aquí? Yo soy una egresada de diseño industrial que cuando salió de la universidad se dio cuenta que realmente el área de oportunidad para generar valor en los usuarios estaba yéndose de los productos físicos a los productos digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, cuando salías de tu casa, llevabas en tu mochila generalmente, no sé, un teléfono, una agenda, podías llevar una pluma, cuadernos, una cámara. Y llegó un punto en donde lo único que necesitabas tú para salir de tu casa era tener tu celular. Entonces fue ahí donde me pregunté realmente cómo podía mejorar la vida de los usuarios y llegué a la conclusión de que a través de diseños digitales era como yo lo podía ayudar. Fue así que cuando salí de la universidad entré a una certificación que se llamaba Generation. Fue una certificación como full stack, en donde tuve la oportunidad no solo de aprender a desarrollar, sino también ver cómo era el ámbito del desarrollo y cómo los diferentes skills de todos mis compañeros se juntaban para generar productos con un poco más de valor. Siendo así, descubrí que había área de oportunidad dentro del UX UI design y decidí enfocarme a eso. Comencé trabajando como UX UI designer y frontend developer en Talent Network, que es esta empresa que trae pues, al mundo este gran proyecto que es Talentland. Y después de eso me fui a una empresa que se llama iTexico. iTexico era una compañía, o bueno, es una compañía que se dedica a generar consultoría para empresas, sobre todo en Estados Unidos. Estando trabajando en iTexico, tuve oportunidad de trabajar bueno, en Tennessee y en Texas. Después me fui a Birlasoft. Birlasoft también es una empresa de consultoría que aunque sus raíces están en la India, tienen presencia en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, después me fui a National Oilwell Varco. National Oilwell Varco es una empresa petrolera que actualmente se encuentra haciendo una transición muy importante y muy interesante de estar físicamente en los pozos petroleros, hacerlo todo a través, bueno, de manera remota y poder tener un poco más de información y como proyecto holístico en donde pueden tener ahora sí que la información de dónde están los pozos petroleros, qué tanto van las excavaciones, quiénes son los clientes, quiénes son los dueños de cada parte del proceso. Y por último, bueno, estuve trabajando con, o sigo trabajando con Improving, una empresa que es parte de iTexico. iTexico es parte de Improving, que también se dedica a la consultoría y tiene presencia a nivel internacional. Pero bueno, ¿por qué les platico todo esto? Porque a través de la experiencia he tenido la oportunidad de tener, me di cuenta que todas las cosas o todos los proyectos a los que me tocó, en los que me ha tocado colaborar, van hacia un solo lado, que es la transformación digital. Y creo que ustedes se pueden dar cuenta que hoy en día es casi imposible hablar de una sola industria o de un solo proceso que no se haya visto afectado por la transformación digital. La transformación digital va desde algo tan sencillo como pedir una pizza y que puedas ver en qué momento se está preparando la pizza, cuándo salió de la pizzería, en dónde va hasta que llega a la puerta de tu casa, hasta procesos un poquito más complicados como el de una transferencia bancaria, que es muy chistoso, pero las transferencias bancarias son algo que actualmente solo está funcionando en México. En Estados Unidos siguen utilizando cheques. Pero bueno, hablando de la transformación digital, creo que es muy importante definirla. La transformación digital es la definición referente al uso de computadoras y tecnología relacionadas con el Internet para el desarrollo de un proceso de generación de valor económico más eficiente y efectivo. Y bueno, transforma la forma de operar, interactuar y configurar. Habiendo dicho esta definición, creo que es un poco importante recalcar que efectivo es la capacidad de lograr el efecto que se desea
y eficiente es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. Bueno, es muy importante hacer una pausa aquí y detenernos y saber que transformación digital y digitalización no es lo mismo, que creo que como varios de los oyentes han tenido oportunidad de trabajar en este tipo de proyectos, es un bache muy común. La mayoría de las veces nos enfrentamos con un proyecto en el que el cliente nos ha platicado todas las etapas del proceso que quiere mejorar y terminamos digitalizándolo. Digitalizar es un proceso mediante el cual algo físico o tangible pasa a datos digitales para que pueda ser manejado por una computadora de su naturaleza a la vez digital. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, yo voy, tomo notas y luego las escaneo y ahora tengo un documento escaneado, que son mis notas, pues en mi computadora. Pero realmente yo no puedo interactuar con esa información o con esos datos. Yo no puedo, por ejemplo, hacer copy-paste y pasarlo a otro idioma. O no puedo, por ejemplo, decirle a mi computadora que dentro de esa fotografía busque ciertas palabras claves. Este es como como un ejemplo un poco sencillo de lo que podría ser la digitalización, pero bueno, ahora les voy a platicar de cómo este mismo problema de digitalización, puesto en un proyecto un poquito más grande, se exponencia. Me tocó trabajar en un proyecto en el que se buscaba hacer un poquito más veloz y no perder tantos datos en el momento de hacer un experimento en un laboratorio químico. Entonces, para nosotros fue muy sencillo estudiar cuál era el proceso que hacían estos chicos y poderlo traducir como a una plataforma digital en los que ellos, por ejemplo, podían llenar la hipótesis del producto, podían, por ejemplo, también poner cuáles eran los componentes que iban a estar utilizando para hacer ese experimento, cuáles iban a ser los procesos de curado, etcétera. Y lo que terminó sucediendo es que nosotros hicimos este proyecto donde ellos podían llenar la información, pero los usuarios terminaron primero, por ejemplo, escribiendo su hipótesis en papel, haciendo sus cálculos en el papel y luego los digitalizaban. Y luego hacían el experimento, sacaban los resultados y luego volvían a llenar la misma información que tenían en su hoja de papel en la computadora, lo que solamente generó frustración y estrés para el usuario y al final no fuimos capaces de en esta primera etapa del proyecto o en nuestro primer error o bache, no fuimos capaces de mejorar la experiencia del usuario, ni de mejorar el proceso, ni de hacerlo más rápido, ni de generar valor. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llevar? No fue eficiente ni fue efectivo, que era lo primero que habíamos definido en la transformación digital, que no era lo mismo a la digitalización. Bueno, ahora, habiendo dicho eso, les voy a hablar sobre las 7 reglas de cómo generar valor a través de la transformación digital. Y lo primero que quiero, el primer punto que creo que es importante conocer es que se necesita crear un roadmap. Los líderes deben de tener muy claro a dónde quieren llegar y así en retrospectiva generar un roadmap. Es muy importante colaborar y compartir su visión con compromiso. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si nuestro objetivo va a ser mejorar la forma de las compras de los boletos del cine. No vamos a pensar en, ok, cuando yo voy al cine, ¿qué es lo primero que hago? Ok, veo la cartelera y luego veo la fila, me formo, pago. No, vamos a decir, ok, el objetivo es que nuestro usuario pueda comprar de manera rápida sus boletos a través de su celular. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo y de ahí nos vamos a ir hacia atrás. Vamos a decir, ok, tiene que comprar los boletos mediante su celular. ¿Qué necesita el usuario para poder comprar los boletos para su película? Bueno, pues lo más probable es que necesite saber primero qué película quiere ver, después tiene que saber a lo mejor en qué horario quiere ver la película y hasta el final yo creo que nos meteríamos a ver cuáles son los lugares que él quiere asignarse o cualquier cosa así. Y a lo mejor hasta después de que ya vio que es la película que quiere ver, que le conviene el horario y que están disponibles los asientos que él quiere, puede que sea en ese momento en el que él decida pagar. Entonces, si se fijan, definimos un objetivo y de ahí nos fuimos hacia atrás hasta el punto en el que llegamos a describir todo el proceso en lugar de hacerlo de la manera ordinaria, en donde a lo mejor el usuario pues no tendría tanto sentido que hiciera una fila para comprar los boletos. El segundo paso es el design thinking.
Design Thinking es una metodología que se ha abierto paso en muchas empresas porque es una metodología que permite enfocarse en la experiencia digital que se quiere mejorar. Y es una forma también de presentar a los clientes, ya que se crea un prototipo para representarlo y nos ayuda a probar. Bueno, no voy a ahondar mucho en el tema del design thinking, pero sí los invito a que, si no lo conocen, se pongan a investigar un poquito de él. Pero en resumen, design thinking se trata de, primero, pues conocer a tus usuarios, conocer a tus clientes, conocer a tus stakeholders, definir qué es a lo que quieres llegar y en base a eso hacer una serie de, pueden ser diferentes metodologías para propiciar a la creatividad. Hay, no sé, Crazy Eights, que se trata de dibujar 8 posibles soluciones de manera rápida. Creo que tienes un minuto para hacer cada uno de los dibujos, o a lo mejor puede ser una lluvia de ideas, o cualquier metodología que ustedes elijan. Y después es prototipar esta idea o esta serie de ideas y por último probar para ver que realmente sea lo que el usuario estaba esperando, que le entienda, que sea fácil de manejar. Luego, crear cultura digital. Identificar brechas en la estructura organizacional actual y construir y reclutar recursos con análisis de datos, cloud y otras habilidades. Según Forbes, la transformación digital sí tiene que ver con el uso del Internet, pero también tiene mucho que ver con el tipo de tecnologías que se están utilizando. Y entre esas están cloud, están data analysis, está machine learning, AI. Entonces, a veces es un poco complicado llegar a una industria en donde es una industria muy tradicional y la mayoría de las personas, por ser una industria tan tradicional, ya están acostumbrados a un proceso que ha sido repetitivo durante varios años. Lo que yo les invito a hacer aquí es poder introducir algunas personas, algunos personajes que puedan estar metiendo como toda esta información y estar un poco evangelizando sobre la cultura digital sin reemplazar totalmente a las personas que ya estaban ahí, pero que también las hagan parte y generar un poquito menos de fricción entre el cambio de un proceso tradicional a la parte digital. Que regresando un poco a este tema, es muy importante y algo que va a causar un poco menos de tensión con las personas que ya están dentro de la empresa, dentro del proyecto, que entiendan y que puedan ver cómo su trabajo se ve mejorado o se ve agilizado a través de estas herramientas. Luego, Agile y mejora continua. Igual, creo que un poquito por el tipo de personas que vamos a estar hablando de estos temas, ya deben de estar familiarizados con Agile y mejora continua, pero bueno, pues es importante enfocarse en los entregables. Todo roadmap debe seguir un modelo de entrega ágil y dividirse lógicamente en entregables a corto, mediano o largo plazo para brindar un valor continuo. Bueno, entonces, explicando un poquito este punto, como ya dijimos, ya generamos nuestro roadmap, ya sabemos a dónde queremos llegar, ya tenemos un poquito identificados cuáles son los pasos que vamos a tener que hacer para llegar a este objetivo. Y bueno, es muy importante definir cuáles son como estas pequeñas tareas que se pueden hacer de manera muchísimo más veloz, cuáles son un poquito más tardadas y cuáles engloban a cuáles. Entonces, de esta manera lo que podemos hacer es darnos cuenta de realmente cuánto es lo que se está avanzando, tanto como developers o como clientes o como project managers, y pues también ver en qué momento se pueden hacer mejoras. Al final, muchas veces la tecnología avanza a pasos tan agigantados que va muchísimo más rápido de lo que nosotros vamos en el desarrollo, y puede que cuando empecemos un proyecto tengamos una idea de cuál es pues, la tecnología perfecta para desarrollarlo, y a la mitad del proyecto puede que nos demos cuenta que hay una nueva tecnología que nos va a ayudar a hacer esto de manera pues muchísimo más efectiva. Luego, la recolección de información. Aunque esta frase es un poquito trillada, la información es poder. Y por eso es de suma importancia recolectar y analizar la información que se genera a partir de la interacción del usuario con el producto. No estoy hablando solo de heatmaps, que también es una herramienta muy interesante de ver en dónde está haciendo clic el usuario, cuánto se está tardando a lo mejor en llegar a un objetivo o en qué momento se está trabando, sino también recolectar toda esta información
de en qué momento crashea la aplicación, si hay algún bug, a lo mejor cuáles son los comentarios que tienen los usuarios cuando están interactuando con ella y de esta misma forma poder apoyar al punto pasado que pues era esta parte de mejora continua. El sexto, la verdad es que creo que en lo personal es uno de los puntos que más me ha ayudado y es tener un equipo contrastado. Tiene que haber 3 grupos de personas. Los progresistas, que son solidarios, aprecian los nuevos cambios, tienen la credibilidad para influir en los demás. Personas rígidas e inseguras con mentalidades cerradas que no estén abiertas a ningún cambio nuevo, porque ellos difunden la negatividad. Y empleados neutrales, cuidadores de cerca que cambiarán sus opiniones según el momento y la situación. Les explico. Siempre en un proyecto hay este tipo de personas que quieren tirar a la luna. Entonces es como, ok, podemos hacerlo, vamos a utilizar estas tecnologías, no lo sabemos, lo aprendemos. Y son personas que van a ayudarnos a pues tener un poquito de ideas más innovadoras, poder tener como la motivación para hacerlo. Y también hay personas que siempre van a estar pensando caro y lo que va a hacer es que estas personas que son un poquito más rígidas e inseguras van a bajar los pies a aquellos que les están tirando a la luna, mientras que los empleados neutrales, que son el último punto, o bueno, el último tipo de personas, van a ser estos mediadores entre las personas que tiran a la luna y las personas que quieren que todo el tiempo tengamos los pies en la tierra. Y por último, comunicación. Es súper importante siempre estar informando sobre el estatus del proyecto de manera periódica, que tanto los clientes como el resto del equipo sean conscientes de en qué etapa se encuentra el proyecto y de los posibles contratiempos que puedan existir. Esta parte de la comunicación nos va a servir para billing, nos va a servir también, muchas veces nosotros como desarrolladores tendemos a entender un problema de alguna manera, mientras que los clientes que no están tan familiarizados con nuestra forma analítica de pensar las cosas, van a tener una solución un poco más sencilla o un poco más obvia que a lo mejor nosotros no podemos llegar a ver por estar tratando de generar más información, una tecnología nueva. Entonces, sí es muy importante que todo el tiempo estemos comunicando pues como este tipo de información. Yo les aseguro que si siguen estas 7 reglas o estas 7 metodologías, van a poder llegar a generar un proyecto de transformación digital y no solo de digitalización. Habiendo dicho esto, les voy a presentar algunos ejemplos de empresas que están haciendo transformación digital. Estas empresas van a ver, por ejemplo, esta es Clinique, que es una empresa que se dedica sobre todo a los cosméticos, a las cremas, y lo que ellos desarrollaron, se dieron cuenta que la gente es muy complicado que si no conoce un producto o si no tiene la información necesaria de ellos, pueda comprar a través de internet o plataformas digitales, porque pues realmente es muy complicado saber, no sé, qué tipo de piel tienes o qué necesitas. Ellos generan una aplicación que puedes descargar en tu celular, en donde con una selfie ellos pueden ver qué tipo de piel eres, en qué se tiene que enfocar más una crema o qué tipo de maquillaje podrías estar utilizando. Y así tú puedes irte como un poquito más a la segura de qué son los productos de Clinique que tú debes de comprar. Luego está esta otra empresa que ahorita, bueno, es una empresa que también Forbes ve como una empresa muy innovadora, como un ejemplo de transformación digital, ya que está utilizando Machine Learning, AI y sobre todo biométricos. Carol es una bicicleta estática que por medio de sensores biométricos bueno, sensores biométricos y el tipo de entrenamiento que tú haces puede darse cuenta, por ejemplo, de cuál es tu fatiga, puede ver cuánta energía estás gastando, puede ver como, no sé, a lo mejor tu heart rate, y con eso puede generarte una rutina especializada a tu tipo de cuerpo y a tu tipo de objetivos. Y bueno, por último, este es un ejemplo de una empresa en la que me tocó colaborar. Esta empresa es una empresa química que se dedica a generar pantallas flexibles. Entonces, la industria química es una industria que, bueno, se basa en el método científico, que es una de las metodologías pues realmente más utilizadas y más antiguas, por lo cual pues creían que era casi imposible generar una transformación digital.
Pero se dieron cuenta que ellos continuamente estaban haciendo experimentos, muchas veces los experimentos se repetían o de repente repetían, por ejemplo, alguna combinación de componentes y la diferencia se hacía en el proceso de curado, pero ya sabían cómo algunos componentes reaccionaban a ciertos tipos de curados. Entonces lo que ellos hicieron fue desarrollar un software fue desarrollar un software en el que el usuario tenía como qué era lo que quería llegar. Ellos ya tenían los resultados que se obtenían en la combinación de ciertos polímeros o de ciertos elementos y en base a esto podían definir con qué procesos de curado o con qué combinaciones iban a obtener el resultado que el cliente les estaba pidiendo. Bueno, para cerrar, creo que sobrevivir a las condiciones económicas más desafiantes desde la Gran Depresión requiere un pensamiento flexible e imaginativo y la capacidad de gestionar el proceso de innovación. Es un hecho que retrasar el desarrollo de productos no es la mejor idea. Los tiempos de incertidumbre también son tiempos de oportunidades. Entonces yo les invito a que utilicen estas reglas y que pues ustedes, igual que yo, ayuden a los usuarios a poder mejorar su estilo de vida. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Dani. La verdad es que estuvo muy interesante. Siento que es un tema que todos debemos empezar a aplicar. Y pues muchísimas gracias por ayudarnos con estas reglas para generar valor. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Perfecto. Y talentos, bueno, no se despeguen que tenemos más conferencias para ustedes.